¿De qué se trata aprender? Yo quisiera basarme particularmente en los trabajos de Philippe Mérieux, un pedagogo francés contemporáneo que analiza estos conceptos, y me detengo en los aportes de Mérieux porque creo que algunos de los aportes de Mérieux sirven para entender y orientar nuestras prácticas actuales. En principio, la palabra enseñanza tiene como raíz etimológica un vínculo con señal, ¿no? Enseñar es marcar o dejar una señal. Una etimología que se puede interpretar de diferentes maneras. Alguien podría decir que enseñar es poner una marca en el cuerpo del otro, como la marca que se ponía en el esclavo, que queda todavía en esa expresión. A esta gente se le ve la marca en el orillo, ¿no? Como algo que no se va a poder borrar a lo largo del tiempo. Aunque también uno podría pensar que esa manera de entender la enseñanza es una manera también de establecer una dominación del enseñante sobre aquel que recibe enseñanza, que es: yo quiero marcarte a fuego para que nunca dejes de ser aquello que mi enseñanza hoy te está marcando. Otra manera de entender la etimología es como la enseñanza como un proceso de ir dejando señales en el camino para que otro vaya encontrando un recorrido. Y yo creo que ahí hay un margen de libertad un poco más grande. Enseñar es dejar señales para que otro decida si sigue por el camino que está marcado o no. Y ahí hay un margen, creo yo, de construcción de libertad del otro lado. La noción de enseñanza muchas veces se vincula con aprendizaje y a veces se habla del proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde hace un tiempo la didáctica se discute mucho esa expresión porque es una expresión engañosa y tendemos a pensar que, en la actualidad, que una cosa son los procesos de enseñanza y otra son los procesos de aprendizaje. Puede haber enseñanza sin aprendizaje y puede haber aprendizaje sin enseñanza. En todo caso, nuestro trabajo como docentes es tratar de que, por lo menos de vez en cuando, se arme alguna articulación entre los procesos de enseñanza y los procesos de aprendizaje. Si logramos que eso ocurra por lo menos de vez en cuando, eso no es poco. Les aseguro que no va a ocurrir todos los días que demos clase en esta semana, porque efectivamente el aprendizaje es mucho más amplio y más abierto y nuestra enseñanza no llega a las cabezas de nuestros alumnos con una comunicación lineal, sino que tiene un montón de interferencias en el camino. Entonces vamos a tratar de definirlos por separado y buscar algunos cruces entre aprendizaje y enseñanza. Una definición que propone Philippe Mérieux sobre aprendizaje es: aprender es hacer algo que no se sabe hacer para poder hacerlo. Es una definición muy sencilla y al mismo tiempo muy rica, ¿no? Aprender es hacer lo que uno no sabe hacer para poder hacerlo. ¿Cómo aprende uno a andar en bicicleta? Andando en bicicleta. Pero ¿cómo andás en bicicleta si no sabés andar en bicicleta? Bueno, es que solamente cuando me subo a la bicicleta y empiezo a andar, puedo aprender lo que en realidad no sé hasta el momento que no me subo. Y esto significa que aprender es estar en proceso de intentar lo que no sé en el mismo momento que estoy intentando. ¿Cómo aprende uno a nadar? Nadando. Y esto significa que uno aprende tragando agua. Uno aprende cayéndose de la bicicleta. Lo esperable es cuando uno aprende es que el error forme parte del aprendizaje. Porque precisamente estoy haciendo lo que no sé hacer. Si esto nos permite pensar el aprendizaje, yo creo que los invito a que pensemos los aprendizajes más significativos de nuestra vida desde esta concepción. Pensar, bueno, yo aprendí de verdad cuando me largué a hacer lo que no sabía hacer, la primera vez que planifiqué, la primera vez que di una clase, la primera vez que, digamos, esa primera vez que me largué, empecé a hacer algo que no sabía, pero haciéndolo llegué a poder hacerlo, ¿no? Ahí hay una definición interesante y que tiene un mandato didáctico, que es que la enseñanza en principio debe invitar a hacer lo que no se sabe hacer. Ahí hay un primer mandato interesante, que es: si yo no logro que mis alumnos hagan lo que no saben, no van a poder aprender. No es que primero tienen que saberlo para poder traerlo a la escuela. Muchas veces en las escuelas se pide como requisito lo mismo que nos proponemos como objetivo.
y los maestros, los profesores en los primeros meses del año dicen, mira, estoy dando historia y no saben nada. Yo digo, bueno, menos mal, tenés todo el año por delante para enseñarles, ¿no? O estoy enseñando lengua y literatura y no saben leer. ¿Qué mejor oportunidad para invitarlos a leer y que a partir del no saber empecemos a desenvolver el aprendizaje? Digo esto porque hay una queja persistente en todo lo que los chicos no hacen, no saben, no quieren, no dicen. Y yo creo que la primera pregunta para hacernos es qué es lo que efectivamente hacen, saben, quieren, dicen, porque ese es el primer motor del aprendizaje. Y ponerlos a hacer lo que no saben hacer es la posibilidad de ir corrigiendo, arrimando el bochín, como para llegar a hacerlo quizá un poco mejor, no digo perfecto. No es esperable que al final de ningún curso de nuestras escuelas los chicos hagan de modo perfecto nada. Sí, mejor que como lo hacían en marzo. Y yo creo que lo mejor que nos puede ocurrir a lo largo del año es decir, mirá, la verdad que ahora los veo haciendo cosas que por lo menos no lo hacían en mi aula cuando empezó el año. Dice Meirie que un modo de definir aprendizaje definir enseñanza es que enseñar es brindar seguridad para que otro ensaye y se equivoque sin temor a ser juzgado. ¿Qué es enseñar? Brindar seguridad para que otro ensaye y se equivoque sin temor a ser juzgado. Imagínense en el momento que estamos aprendiendo a andar en bicicleta, si detrás mamá, papá, el hermano mayor o el que nos enseña nos dice, dale tarado, ¿no ves que te vas a caer? ¿No ves que sos un imbécil? ¿No ves que nunca vas a poder? Lo más probable es que vayamos al piso pronto porque lo que uno necesita es que detrás de la bicicleta haya alguien que diga, dale, vos podés, dale. ¿Sí? No le estamos brindando mucha seguridad. Sé que no es lo que hacemos todos los docentes, pero como tengo una hija que está en la secundaria, sé que también existe entre los docentes todavía esa práctica, ¿no? De decir, yo el primer trimestre le pongo la menor nota posible, cosa de que después me tengan miedo todo el año y estén cortitos. Digo, eso es una manera de garantizar que no aprendan en todo el año, ¿no? En todo caso, que estén todo el año con el aliento en la nuca, de llevarse la materia, pero no con intención de aprender algo de verdad. Necesitamos generar espacios de seguridad. Espacio de seguridad significa, equivóquense tranquilos, yo para eso estoy acá. No se trata de que ustedes sepan antes de venir a la escuela. Están acá para equivocarse. Y yo estoy acá para sostenerlos la bicicleta. Para ayudarlos cuando no saben leer, para ayudarlos cuando no saben escribir. A veces a través del humor, a veces a través de la ironía. Uno puede ayudar al otro sin desmerecerlo, sin desacreditarlo. Pero necesitamos ayudarlo. Muchas veces los profesores de historia dicen, yo no le puedo enseñar historia si no saber leer. Y yo respondo, ¿no será que tenemos que enseñar a leer historia? Porque leer historia es una manera especial de leer, así como escribir historia es una manera especial de escribir. Y en cada una de las áreas necesitamos enseñar a leer y enseñar a escribir dentro de esa área. No se escribe igual un problema de matemáticas que un relato histórico, que un experimento, ¿no? Cada espacio tiene sus reglas de escritura y sus códigos de lectura. Y entonces todo eso que no se sabe hacer es lo que funciona como desafío para nuestro trabajo en el aula. Y esto implica suspender la presión de la evaluación. A veces se dice en educación, evaluamos todo el tiempo. Es verdad que evaluamos todo el tiempo. Entonces, paremos de evaluar un rato. Porque si evaluamos todo el tiempo, no nos damos tiempo de equivocarnos. Lo usual es que cuando uno está aprendiendo se equivoca, y esto nos ocurre, y lo podemos ver cuando miramos nuestras propias prácticas. Yo siempre digo que la primera vez que doy un curso, una materia, sale como el primer panqueque, sabroso pero no vistoso. Digamos, va a salir lo mejor que puedo hacerlo, pero es recién el segundo o el tercer año que dicto el mismo curso que yo veo que está saliendo bien. Sin embargo, con los chicos intentamos que a veces en el primer trimestre ya se logre lo que en realidad necesitamos que se logre a final del año. Y entonces ahí necesitamos suspender la evaluación y darle garantías de que estamos esperando que el proceso decante a lo largo de un tiempo, ¿no? Y esto implica un diálogo también con aquel que está aprendiendo. Otra definición que propone Meirie, y me parece muy rica, de aprendizaje es,
Aprender es siempre tomar información del entorno en función de un proyecto personal. Aprender es siempre tomar información del entorno en función de un proyecto personal. No estamos hablando de la escuela acá, estamos hablando del aprendizaje. ¿Cómo aprendimos a seducir? Mirando lo que pasaba en los bailes, en las fiestas, diciendo a ver qué hace el que tiene éxito con las chicas, o las chicas con los chicos, a ver cómo hace el otro para seducir, cómo aprendimos a bailar, mirando porque nos interesaba aprender a bailar, porque si no teníamos un montón de costos. Cuando hay interés en función de un proyecto personal, empezamos a buscar información del entorno. Y esa información del entorno empieza a funcionar dentro de la cabeza y permite que vayamos aprendiendo, ¿no? Y nos permite ensayar hasta lograr hacer lo que no sabemos hacer. Pensemos mucho de nuestros aprendizajes cotidianos, como aprender a cocinar, aprender a viajar en colectivos. No siempre hubo alguien que nos lo enseñó de manera sistemática. A veces lo aprendimos porque teníamos un interés que motorizaba la búsqueda de información por todos lados para poder sostenerlo. Y acá conviene que nos preguntemos, bueno, ¿qué significa aprender dentro del aula? Si aprender es siempre buscar información del entorno en función de un proyecto personal, en el aula tenemos 20, 30, 40 proyectos personales distintos y solo van a aprender los chicos en función de su proyecto personal. Eso significa que enseñar es llevarles las señales, el bagaje cultural que las generaciones anteriores han producido para que ellos hagan algo con eso en función de su proyecto personal. Pero solo van a tomar de lo que llevemos aquello que les sirve a su proyecto. Y ahí tenemos un problema serio, porque no siempre lo que tenemos para ofrecer les sirve para su proyecto personal. Y muchas veces el proyecto personal de los chicos se reduce a aprobar la materia. Profe, ¿qué es lo mínimo que tengo que saber para aprobar esta materia? Lo cual a uno le genera una gran herida narcisista, ¿no? Pero ¿cómo lo mínimo? ¿Por qué venís a zafar a mi materia si yo estoy tratando de enseñarte el máximo de lo posible? Yo creo que acá necesitamos también hacer una reflexión sobre el sentido de la escuela media y preocuparnos por la cuestión de los intereses de los chicos. Muchas veces los docentes de escuela media dicen, el problema es que los chicos no tienen interés. Yo desconfío mucho de esa expresión, creo que los chicos tienen muchísimos intereses, lo que pasa es que no siempre coinciden con lo que tenemos para ofrecerle. Y esto implica que, digamos, lo saludable es que un adolescente esté descubriendo sus propios intereses. Supongamos un grupo que en la primera hora de la mañana recibe al profesor de historia y todos dicen, bien, vino el de historia. En la tercera viene el de química y todos dicen, bien, vino el de química. En la quinta viene la educación física y todos dicen, bien, en la educación física. Yo digo, estamos en problemas. Estamos en problemas. En principio son unos aparatos estos chicos, hay algo raro que está ocurriendo en esta escuela, pero lo esperable es que a lo largo de la escuela secundaria los chicos vayan encontrando que se alegran cuando tienen alguna materia y que hay otras que tratan de zafarlas. Lo peor que nos puede ocurrir es que cuando termine la secundaria los chicos digan, me gusta todo, todo me encanta y no he podido conectarme con mi propio deseo. Me acomodo a lo que cualquier institución me ofrezca. Si el objetivo de la escuela media es que cada uno vaya encontrándose con su propio deseo y construyendo su propio proyecto, esto implica que algunas de las cosas que les enseñemos les van a interesar y otras no. Y lo mejor que nos puede ocurrir es que algunas interesen con fuerza y otras interesen el mínimo indispensable como para, digamos, aprender aquello básico que se necesita para la vida en sociedad. Claro, esto implica una herida narcisista fuerte, sobre todo para aquellos que se apasionan o nos apasionamos por lo que tenemos para enseñar. Yo creo que el principal déficit de la escuela media no es la falta de interés de los alumnos, sino en muchos casos la falta de interés de los profesores. ¿Y esto por qué? No para culpabilizar a los profesores, sino porque efectivamente la vorágine cotidiana de la escuela muchas veces nos lleva a que uno empieza la mañana y sabe que tiene una larga cantidad de horas de clases por delante, y a veces eso agobia, abruma, y muchas veces uno empieza a desgastarse en esa
cariño, en esa pasión por la materia que enseña. Y yo creo que nunca vamos a lograr saltar el lunes de la cama contentos porque sonó el despertador. Digo, eso sería un disparate en cualquier ámbito laboral. Pero creo que sería interesante volver a vincularlos con nuestro propio proyecto personal, con nuestro propio interés en la materia que enseñamos. Los chicos se encuentran cotidianamente con diferentes discursos en los medios de comunicación, en la circulación de las tecnologías de información y comunicación, y muchos de esos discursos les ofrecen basura, pero en general lo ofrecen con un entusiasmo que dan ganas de quedarse mirando, ¿no? Prendan la televisión en el horario en que miran los adolescentes y van a ver un conductor que dice, ahora viene basura, pero no se lo pierdan. Y uno dice, ¿qué tendrá esto de interesante? Y se queda esperando y efectivamente después hay basura, pero bueno, me lo vendieron como algo interesante. El mismo chico llega a la escuela y se encuentra con un docente que dice, bueno, a ver, ¿por dónde vamos? Polinomios. Los polinomios, digamos, ¿a quién le vamos a vender interés por los polinomios si empezamos aburridos nosotros de lo que tenemos para enseñar? Y yo creo que cuando un docente pierde el interés por lo que enseña, la primera víctima son sus estudiantes. Es muy difícil que eso que tenemos para ofrecer pueda entrar en el proyecto personal de alguno de los que están ahí. La segunda víctima es el mismo docente, porque realmente si a lo largo de la escuela, de toda la semana, lo que uno hizo fue aburrirse con lo que hacía, estamos perdiendo nuestra vida, Y pensar que estamos enseñando lo que no nos interesa enseñar es realmente esperar 30 años a que llegue el momento de jubilarnos. Yo creo que lo más rico y que uno puede encontrar en los paneles y las presentaciones es que uno puede enamorarse de lo que enseña e ir con esa pasión al aula. Cuando uno ingresa al aula con pasión, con entusiasmo, con ganas de enseñar algo, no va a generar interés en todos los alumnos, pero por lo menos va a generar inquietud. Va a decir, ¿qué tienen las matemáticas que este tipo lo pone así? ¿Qué tiene la música que este tipo viene como tan entusiasmado con esto, ¿no? Ese interés que a veces genera la publicidad también va a generar a los chicos, y es probable que después diga, mire, profe, la verdad, sigue sin interesarme la materia, pero por lo menos le agradezco por cómo me la enseñó, porque le puso onda, ¿no? Le puso ganas. Solo de esa manera, algo de lo que tenemos para enseñar puede entrar en diálogo con el proyecto personal del otro. No estoy diciendo con esto que los chicos tengan que nuestros proyectos tengan que ceñirse al interés de los alumnos, para nada. Ni tampoco estoy diciendo que los chicos tengan que venir con cierto interés a la escuela. Se trata de generar, de suscitar intereses. Nadie se interesa por lo que no conoce. Si nosotros le enseñamos a los chicos solamente lo que les interesa, nos vamos a quedar atrapados en lo que ya saben. Nuestro desafío es mostrarles lo que no saben, pero puede llegar a enamorarlos, puede llegar a desafiarlos. Nuestro trabajo es ir con nuestro propio interés por el conocimiento a mostrarles el desafío que implica meterse en la dinámica de esa disciplina de conocimiento que tengo para llevarles, porque ahí hay algo interesante por delante. Nuestro desafío es generar interés. Y por eso creo que más que pensar en marzo, si los chicos tienen intereses o no, la pregunta es en noviembre si hemos logrado suscitar intereses o no. Y también, insisto, con los desniveles que implica el interés y el proyecto personal. Todos nosotros hemos llevado adelante muchísimos proyectos personales, pero en medio de la búsqueda uno también decae. Y a veces lo mismo que nos apasiona, en algún momento nos desgasta y nos cansa. Hay gente que es apasionada por el teatro, por la danza, pero a veces no tiene ganas de ensayar o no tiene ganas de reunirse con su grupo de teatro porque, bueno, hay otras cosas que lo entusiasman más. Entonces, el interés no es un capital siempre estable. El trabajo de enseñanza es ayudar al otro a sostener esos proyectos y entender que ese interés, si se sostiene y si se incrementa, va a lograr hacer posible el proyecto de aprendizaje del otro. No es verdad que los chicos no tengan intereses. Donde hay un sujeto, hay alguien que aprende. Decía Shakespeare, allí donde voy yo, va mi aprendizaje. Y yo creo que es una buena frase para pensar que allí donde van nuestros alumnos va su aprendizaje. Nuestro desafío es tratar de meter algo, aunque sea un bocadillo, adentro de ese aprendizaje y de ese proyecto.
Y entonces uno puede pensar que enseñar es abrir preguntas que generan un proyecto, es abrir preguntas que permiten que el otro construya intereses. Y esto implica que enseñar es un vínculo entre conocer y pensar. Muchas veces en la escuela, y particularmente creo yo en la escuela media, enseñar significa dar un montón de respuestas a preguntas que nadie se ha formulado. Y entonces llega el profesor y tira un montón de información, datos, conceptos, categorías, operaciones, y el otro lado alguien dice, bueno, ¿y esto qué es? Y no sé, lo que dio el profe hoy, lo que dio el profe hoy. Muchas veces uno le pregunta a los chicos, ¿qué estás estudiando? No sé, mira, tomé nota toda la clase, pero no sé qué estoy estudiando. La única manera de que la enseñanza entre al proyecto personal es a través de las preguntas, que son un puente entre conocer y pensar. Solo si formulamos una pregunta en el aula, esa pregunta va a funcionar como contrato entre estudiantes y docentes para tratar de encontrar alguna respuesta posible a esa pregunta. No hay conocimiento sin preguntas, sin problemas. Y cuando en la escuela enseñamos un montón de respuestas sin preguntas, hemos tirado la ciencia por la ventana. No hay conocimiento si no hay preguntas y problemas. Y lo que necesitamos es que si el otro va a entrar en la dinámica del conocimiento, se meta también en las preguntas que tenemos para hacernos. Doy ejemplos de sociales porque es mi ámbito, ¿no? Sociales y formación ética. Podemos enseñar sociales diciendo primera junta, junta grande, primer triunvirato, segundo triunvirato, directorio, Congreso de Tucumán, crisis del año 20, y estamos tirando datos. Ningún historiador escribe un libro de historia tirando dato. La pregunta sería, ¿por qué los gobiernos duran tan poco? Y si uno se pregunta por qué los gobiernos duran tan poco, ahí sí podemos empezar a mirar qué datos nos dan elemento para pensar por qué los gobiernos duraban un suspiro. Ahí sí tiene sentido un concepto como la hegemonía, que no se lograba consolidar en cierto momento. Ahí sí tiene sentido vincular esa etapa histórica con otras etapas históricas donde decae la hegemonía, pensemos en diciembre del 2001. Ahí sí tiene sentido empezar a rastrear información porque estudiantes y docentes compartimos una pregunta que es un problema en la cabeza y la información va a adquirir sentido en función de esa pregunta. Y fíjense además qué sentido político interesante tiene esa pregunta, que no lo tendría simplemente si miramos que los gobiernos duran un suspiro. Si pensamos así la enseñanza como un vínculo entre los proyectos y aquello que tenemos para ingresar a los proyectos personales, ahí podemos ver la dimensión política y la dimensión ética de la enseñanza. Porque si enseñar es vincular, conocer y pensar, esto significa poner a los alumnos a pensar en su propio futuro, ponerlos a pensar en su propio deseo. Y esto significa empezar a pensar en sí mismos. Algo de lo que nos está ocurriendo en la Argentina con los jóvenes, con los adolescentes, es que les estamos ofreciendo pocas alternativas de futuro. Viven presentes angustiantes, tienen pasados angustiantes y en muchos casos el mensaje que reciben de los adultos es ojo que cuando crezcas todo va a ser peor. Porque muchas veces la queja de los padres y de los maestros es no sabemos a dónde vamos, pero sabemos que va a ser peor que el lugar de donde venimos. Necesitamos habilitarles la posibilidad del futuro y solo a través de pensar y con las herramientas del conocimiento un adolescente puede empezar a construir su deseo de futuro, su deseo de conocer, su deseo de crecer, su deseo de inventar algo, de transformar algo del mundo o generar una transformación en sí mismo a través del mundo. Y digo también que ahí hay un componente político porque la escuela es un espacio donde medir la propia potencia e incrementar la propia potencia. El concepto de potencia es un concepto de Spinoza y que permite pensar la política como una búsqueda de potencia, ¿no? Él analiza que todos los cuerpos tratan de perdurar en la vida y buscan mayor potencia. A veces en la vida de un sujeto la mayor potencia es buscar más dinero, buscar riquezas, buscar conocimientos. La potencia es tener mayor posibilidad de llevar adelante mi proyecto, mi deseo.
Y la escuela es un lugar donde construir potencia, pero necesitamos también contárselos y que descubran que eso que la escuela les ofrece les da potencia, les permite hacer algo en el mundo. Necesitamos volver a creer nosotros que el conocimiento puede llegar a ser una herramienta de libertad, que el conocimiento puede llegar a ser una herramienta de transformación. Si los docentes no creemos que nuestro conocimiento puede funcionar como herramienta, como palanca de transformación, entonces es muy difícil que logremos convencer a las nuevas generaciones. Dice Hannah Arendt que el actor, el que hace algo, no solo es actor, sino que también es agente pasivo. Dice, debido a que el actor siempre se mueve entre y en relación con otros seres actuantes, nunca es simplemente un agente, sino que siempre y al mismo tiempo es un paciente. Hacer y sufrir son como las dos caras de la misma moneda, y la historia que un actor comienza está formada de sus consecuentes hechos y sufrimientos, ¿no? Quizá más que sufrimientos habría que hablar de padecimientos, ¿no? Yo hago, pero también padezco. Y uno puede pensar el trabajo del aula como un lugar donde actuamos y padecemos. Es cierto que por lo que escuchamos en los recreos parece que padecemos más de lo que actuamos, pero en el aula todos actuamos y padecemos. Actuamos y padecemos los estudiantes que tenemos y ellos actúan y nos padecen. Y actuar y padecer significa entrar en una red de relaciones y de la acción del otro que puede potenciarnos o depotenciarnos. Puede hacer que salgamos todos diciendo odio estar en esta aula, alumnos y docentes, o que salgamos todos diciendo, mira, la verdad que pasó algo interesantísimo, no imaginaba que con los polinomios podía pasar eso, pero pasó algo muy interesante en esta hora de clase. Alguien planteó una pregunta, a mí me hizo pensar, otro planteó otra cosa, y no sé, algo pasó que me generó una movilización, que me generó una potencia que no tenía antes de entrar. Y uno puede pensar entonces que el trabajo del docente es el de mediar en esa red de acciones y de padecimientos que es el aula. ¿Qué es entonces, como para ir cerrando, una buena práctica? Una buena práctica es la de aquel docente que no sabe todo lo que va a pasar en el aula, pero sí sabe lo que quiere ofrecer y que está enamorado, interesado en aquello que quiere ofrecer. Una buena práctica no es la del docente que tiene éxito en el aprendizaje en sus alumnos, pero sí es la del docente que ha dado el máximo de sí mismo para favorecer ese aprendizaje. Una buena práctica no es la del docente que enseña lo que les interesa a sus alumnos, sino la de aquel docente que logra generar interés en sus estudiantes. No es una buena práctica la de aquel que se queda lo que los chicos saben, o que queda atrapado en lo que no saben cuando empiezan con mi materia, sino en aquel que genera que cuando terminan mi materia saben más que antes. No enseña quien ofrece respuestas sin preguntas, y no es inclusiva la escuela que ofrece almuerzos en lugar de ofrecer enseñanzas. Yo insisto mucho con esto, que muchas veces nos problematizan las escuelas. Si tenemos escuelas donde llegan chicos con hambre, y estas son muchas escuelas en nuestro país, lo primero que tenemos que hacer es darles de comer. Pero no podemos reducir nuestro trabajo a darles de comer. Ese chico que llega con hambre también viene hambriento de conocimiento, viene hambriento del diálogo con un adulto, viene hambriento de futuro, viene hambriento de vínculos. Y si dar de comer nos puede llevar 20 minutos, el resto de la jornada, con la panza llena, vamos a empezar a abrirles las puertas del mundo. Si nosotros nos quedamos atrapados en el dar de comer, estamos privándolos de aquello que es efectivamente el alimento que tenemos para dar en las escuelas. Y aquí podemos pensar que la ética del docente se basa en cuánto somos capaces de enseñar cotidianamente en las escuelas, cuánto somos capaces de ofrecer en enseñanza al otro, porque ahí radica nuestra transformación política. Un docente no hace política simplemente cuando va a votar, aunque es bueno que vaya a votar. Un docente no solo hace política participando en el sindicato, aunque es bueno que participe en el sindicato y que demande mejores condiciones para su trabajo.
hace política si genera en el espacio del aula un sujeto que piensa su futuro y que construye lazos con otros para resolver sus necesidades a través de proyectos colectivos. Y sintetizo entonces en dos convicciones básicas que a mi modo de ver son las convicciones que nos pueden llevar a pensar la dimensión ética y política de la educación. No nos encontramos hoy en un contexto tan distinto del que había hace décadas o siglos atrás. A lo largo de la historia, muchas veces los docentes se han encontrado situaciones muy duras, muy difíciles. Quizás hay novedades ahora por los fuertes índices de exclusión, quizás hay novedades ahora, y creo yo, fuertemente con la entrada del PACO en la infancia y en las escuelas, pero ha habido pobres en las escuelas muchas veces, ha habido diversidad cultural, ha habido conflictos entre familias y escuelas a lo largo de toda la historia del sistema educativo. Quizá la diferencia más fuerte es que las convicciones que motorizaban a los docentes hace 100 o 150 años eran diferentes de las de ahora. Hace 150 años había docentes que estaban civilizando bárbaros. Y nosotros hoy sabemos que esa convicción ya no nos cierra. Y a veces vamos al aula con la idea de, bueno, educar a la diversidad. Un eslogan interesante, pero poco práctico y que nos da pocas herramientas para la práctica. ¿Qué significa educar a la diversidad? ¿Que cada uno va a seguir igual que como era antes de que yo llegue al aula? Digo, educar a la diversidad no puede ser la pura inmanencia de que cada uno sea al final de la enseñanza igual que como era antes. Necesitamos articular diversidad con igualdad, que el otro pueda construir desde la diversidad un proyecto colectivo y un proyecto que lo haga más digno y que llegue a ser mejor de lo que era antes de la enseñanza. Yo propongo entonces dos convicciones. Una convicción es la educabilidad. Plantea Philippe Mériez que la educabilidad es un axioma, es una convicción básica del docente. En los últimos tiempos se menea bastante el concepto de educabilidad y se analiza si los jóvenes que entran a nuestras escuelas son o no educables. Y Philippe Mériez plantea algo que para mí es claro. La educabilidad es la convicción del docente. Todos los que están ahí son educables y merecen mi enseñanza. Ningún docente tiene derecho a evaluar si el otro tiene derecho a estar en su aula. Al revés, la convicción que nos mueve es que todos los que están en el aula tienen derecho a estar ahí y tienen el derecho de exigirme el máximo de mi enseñanza. Y esa es mi responsabilidad. No puedo estar evaluando si el otro es o no educable, porque eso es el principio que nos mueve. El principio de creer que el otro puede cambiar. No podemos educar si no estamos convencidos de que el otro puede cambiar. Si el otro no puede cambiar, ¿para qué lo tenemos en la escuela 15 años? Lo tenemos 15 años porque estamos convencidos de que a lo largo del proyecto formativo va a ser diferente de lo que es ahora. Y esto significa que lo que es ahora es un punto, es una foto en el recorrido de un proceso que nos va a llevar a ser mejores, ¿no? Que va a llegar a que hagamos todo lo posible para que sean mejores. Insisto, podemos no tener éxito, pero que sea la práctica la que nos muestre que no tuvimos éxito, a pesar de que dimos el máximo nosotros, y no el principio de evaluado de, bueno, primero que me traigan chicos educables y después yo veo qué hago con ellos. Y el segundo principio es la educatividad de la cultura. Yo creo que hay un cáncer que corroe por dentro la educación, que es la idea de que los chicos no pueden aprender, y la contracara, que es que nosotros no tenemos nada para enseñarles. Esto es una convicción que a veces he encontrado en escuelas de sectores populares y sectores de élite. ¿No? En sectores populares los maestros dicen, y estos chicos, imagínate, con el lugar donde viven, con la familia que tienen, con el futuro que tienen, ¿para qué les va a servir lo que yo les voy a enseñar? ¿Qué les voy a enseñar? Matemática. Lo mismo ocurre en escuelas de élite. Muchas veces las maestras dicen, y estos chicos que tienen todo resuelto, que van a heredar la empresa de los padres, que ganan el fin de semana lo que yo gano en un mes trabajando, ¿para qué les va a servir lo que yo tengo para enseñar? El principio de educatividad consiste en creer que tenemos algo valioso para ofrecer a las escuelas e implica también la responsabilidad de participar en los debates curriculares, que son debates políticos. Implica también la responsabilidad de preguntarnos cada día, ¿por qué enseño esto que enseño? ¿Por qué lo enseño? No estoy diciendo que reduzcamos la pregunta a ¿para qué sirve o qué aplicación tiene? Porque muchas veces hay conocimientos que no tienen una aplicación directa, pero sí preguntémonos, ¿es importante este conocimiento? ¿O lo doy simplemente porque está escrito en algún lugar?
Si está escrito en algún lugar, ¿cómo hago para que ese conocimiento sea efectivamente valioso para el sujeto que tengo delante? Ahí la escuela se transforma en una institución educativa, cuando efectivamente empieza a mover el terreno de la cultura hasta lograr producir contenidos educativos. Dice Hannah Arendt, el hecho de que el hombre sea capaz de acción significa que cabe esperarse de él lo inesperado, que es capaz de realizar lo infinitamente improbable. Ninguno de nosotros sabe cómo va a ser el futuro de nuestros alumnos. Así como ninguno podía saber hace 20, 30 años que íbamos a estar nosotros hoy acá. Ninguno de nosotros es el producto tal cual de lo que nuestros padres y maestros quisieron para nosotros. Nosotros hicimos algo con eso que nos dieron. Y precisamente esa es la convicción que nos permite construir un contrato con nuestros estudiantes, en creer que podemos esperar de ellos lo inesperado, lo improbable, pero que incluso lo improbable se puede hacer posible si les ofrecemos el máximo de lo que tenemos para entregarles. Muchas gracias.